Tenemos acá entonces las implicaciones o condicionales, que es el nombre que reciben. Entonces dice que una implicación o condicional es una proposición compuesta en la que las proposiciones que la forman están relacionadas por el conectivo lógico sí, entonces. Y nosotros pues recordamos que su símbolo es una flecha apuntando a la derecha. Entonces, aquí tenemos la tabla de verdad de la condicional. Entonces, nosotros aquí pues vamos a reconocer principalmente que nosotros tenemos dos partes en la proposición condicional o en la implicación. Al tener nosotros entonces esta forma, nosotros a la primera la vamos a reconocer como antecedente. ¿Sí? La primera proposición se conoce como antecedente o también se llama hipótesis. ¿Sí? Es otro nombre. Y a la segunda proposición se le conoce como consecuente o también se le llama conclusión. ¿Sí? Cualquiera de los dos nombres. Entonces, voy a escribir acá una proposición que es una implicación. Entonces dice, si Claudia estudia, entonces aprobará el examen. Si Claudia estudia, entonces aprobará el examen. Esa es nuestra proposición. Entonces, nosotros aquí debemos de reconocer entonces las dos proposiciones. La primera es Claudia estudia. La segunda es Claudia aprobará el examen. Entonces, aquí pues lo vamos a hacer respecto a una suposición, ¿verdad? Entonces, si Claudia estudia, o sea, Claudia estudió, verdadero. Claudia aprobó el examen, o sea, verdadero. Entonces, ¿cuál es el valor de verdad? De acuerdo a nuestra tabla de verdad, observen entonces ahí el resultado es Verdadero. verdadero. Ahora, ¿qué pasa si Claudia estudia, pero no aprueba el examen? O sea, falso. Se convierte en falso. Ese es falso. Si Claudia no estudia, pero aprueba el examen, entonces eso es Verdadero. verdadero. Y definitivamente entonces, si Claudia no estudia y Claudia no aprueba el examen, también es Verdadero. verdadero. Bueno, ahora, explicando ahí por qué es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Es decir, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, únicamente es falso en ese caso porque se está cumpliendo el antecedente más no la conclusión. Esto es como una promesa, ¿verdad? Se esperaría que si yo cumplo con la condición que me están diciendo, entonces también se cumpla la promesa que me están hablando. Entonces, como esto no sucede, por eso es falso. ¿Sí? Es falso, por decirlo así, porque es una mentira la promesa, es una mentira lo que se prometió. Esto es como cuando les dicen, ¿verdad? Si ganas el año, entonces te compraré un teléfono. Entonces, si nosotros ganamos el año, pero no nos compran el teléfono, entonces es falso porque no cumplieron con la promesa. En este caso es falso. Ahora, ¿por qué estas dos son verdaderas? Aquí pues vemos de que evidentemente no se cumplió la condición. O sea, Claudia no estudió, pero sí ganó el examen. Entonces es verdadera porque aunque no cumplió la condición, sí se está cumpliendo la consecuencia, sí se está cumpliendo la promesa. Entonces, por eso es verdadera. Y en la última, evidentemente, ¿verdad?
lo que se esperaba, si Claudia no estudiara, ¿verdad? Si Claudia no estudia, lo que se espera es que pierda el examen y por eso va a ser falso. Muy bien. Entonces allí está. Me doy a entender ahí con con las provisiones condicionales. Si se Sí, dan profe. cuenta, prácticamente pues es solamente analizar, ¿verdad? Y analizar con ayuda de la tablita. Entonces, solamente me indican si ya copiaron para entonces poder avanzar a la siguiente diapositiva. Ya, profe. Muy bien, muchas gracias. Ya, profe. Ya, profe. Disculpen, chicos. Entonces ahí, vamos a continuar. Entonces, la siguiente tipo de proposición compuesta reciben por nombre equivalencias o bicondicionales. Entonces dice que una proposición compuesta es una bicondicional o equivalencia cuando cada componente implica la otra, ¿sí? Es decir, que se condicionan ambas. Entonces, así, cualquier oración de la forma P, sí, solo sí, Q, es una proposición condicional y se simboliza, entonces ahí ustedes ven que el símbolo, evidentemente aquí es la flecha apuntando a ambas direcciones. Y al conectivo se le llama bicondicional o equivalencia. O sea, esto se puede decir como P, sí, solo sí, Q, o también, de acuerdo, si se está hablando de una equivalencia, se puede decir P equivale a Q. Entonces, esas son las dos formas. En este caso, la proposición solamente es verdadera cuando los dos tienen el mismo valor de verdad. En caso no tengan el mismo valor de verdad, allí van a ser falsos. Bueno, entonces, vamos a ver acá un ejemplo. Entonces, decimos ahí, un ángulo es agudo. Si y solo si su medida es de 45 grados. Bueno, entonces aquí tenemos las dos proposiciones. Bueno, voy a colocar yo aquí un ángulo, entonces pongamos barra. Vamos a colocarle 75. Bueno. Suponiendo que estuviéramos hablando de este ángulo, ¿verdad? 75 grados. Entonces, un ángulo es agudo. ¿Este ángulo es agudo? Sí lo es, ¿sí? Sí es agudo, entonces es verdadero. Ahora, la medida de ese ángulo es 45 grados. Por lo que les estoy colocando, nos damos cuenta que no es, ¿verdad? Entonces, quiere decirle que entonces eso es falso.
Y a la combinación de verdadero y falso en una bicondicional nos da como valor de verdad falso. ¿Sí? Nos da a dar ahí falso hablando de este ángulo, ¿verdad? Si por ejemplo hablábamos entonces ahora de un ángulo de 125 grados. Entonces, el ángulo de 125 grados ¿es agudo? No es agudo. Y su medida no es 45 grados. Entonces, falso, falso, nos da verdadero. Verdadero. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues acá se llama equivalencia bicondicional porque ambas se condicionan entre sí. O sea, el ángulo agudo se condiciona en que su medida sea 45 grados. Y la medida de 45 grados se condiciona en que el ángulo sea agudo. Entonces, por eso se le llama bicondicional. Entonces, así. Vamos no sé si me doy a entender entonces ahí con la bicondicional. Prácticamente, pues yo aquí lo que quiero es de que ustedes me entiendan la tablita. ¿Estamos ahí claros? ¿O hay alguna duda? Está claro, profe. Entonces, vamos a pasar a la hoja de trabajo. Solamente me indican si ya copiar. Que es necesario que nosotros le asignemos un valor de verdad para poder determinarlo. Y van a haber otras que por las proposiciones que tienen va a ser más sencillo de poder hacer. Entonces, tenemos acá, esta es la hoja de lógica matemática. Entonces ahí podrían tomar captura. Esa es la primera parte. Entonces dice, forma las siguientes proposiciones condicionales y determina su valor de verdad. Entonces, allí tenemos las proposiciones, ¿verdad? Entonces dice P, 5 es menor que 12, Q, 5 más 3 es menor que 12 más 3, R, tengo dinero, F, iré a pasear, T, 14 es número par. Bueno, entonces voy a resolver yo acá la S. Esta número 2. Entonces, ahí tenemos negación de R. Entonces, R, miren, es no tengo dinero. Para la negación de R sería no tengo dinero. Pero como estamos hablando de una condicional, recordemos de que la condicional va a iniciar en sí. ¿Verdad? Si no tengo dinero, entonces S significa iré a pasear. Bueno, como nos dice, que formemos las proposiciones y que determinemos el valor de verdad. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, no tengo dinero. En mi caso es falso. ¿Verdad? Haciendo mía la proposición. Entonces, iré a pasear es falso porque no voy a ir a pasear. Entonces, si es falso y falso, de acuerdo a la condicional, entonces el valor de verdad es verdadero. ¿Cómo vamos a saber eso? Con la tablita, ¿verdad? Recuerden de que ustedes en este caso pues ya hicieron su tabla, esas tablas ya se las habían compartido, entonces de ahí pues las pueden tomar. Muy bien, esa sería la solución entonces
Esa. Veamos acá la última. Lo hago porque estas pues tienen valores que... Entonces, ahí. Desde negación de P. ¿Cómo sería la negación de P? Entonces dice, P es 5 es menor que 12. Entonces, para escribir la negación, necesitamos entonces lo contrario a menor. O sea, 5 es mayor que 12. Entonces, si 5 es mayor a 12, entonces, ahora la proposición S. La negación de S es no iré a pasear. Bueno, entonces pregunto acá. 5 es mayor que 12, eso es Falso. falso. No iré a pasear, según lo que yo dije, para mí es verdadero porque, o sea, en este momento no lo voy a hacer. No es falso y verdadero. De acuerdo a la tablita, entonces el valor de verdad acá es verdadero. Porque solo es falso cuando el antecedente es verdadero, o sea, la primera proposición es verdadera y el consecuente es falso. Solo en ese caso va a ser falso. ¿Estamos ahí claros con lo que van a hacer en esa parte? Sí, profe. Profe, Muy bien. Entonces vamos a pasar a la segunda parte de la hoja entonces. La segunda parte pues nos habla ahí de proposiciones bicondicionales. Entonces, la misma situación. Tenemos ahí las proposiciones y entonces dice, escribe las proposiciones bicondicionales o equivalentes y determina su valor, de verdad. Entonces tenemos ahí esas. Vamos a hacer la primera. Entonces, dice ahí, miren, P. Entonces, P es 6, es un número par. Y el conectivo se lee sí y solo sí. 6 es un número par, sí y solo sí. Q significa 6 es un número primo. Entonces, ¿6 es un número par? Eso es Verdadero. verdadero. 6 es un número primo, eso es falso porque 6 es un número compuesto. De acuerdo a la tablita de las bicondicionales, entonces esta proposición va a ser falsa, porque para ser verdadera tienen que tener el mismo valor de verdad. Muy bien. Y vamos a hacer entonces también aquí esta última que dice la negación de P, sí, solo sí, la negación de S. Entonces, la negación de P, ¿cómo sería la negación de P? 6 no es un número par. Muy bien, 6 no es un número par. Sí y solo sí. La negación de S. 4 no es múltiplo de 2. 4 no 4 no es un número compuesto, perdón, número profe. Me compuesto. No te confundí. preocupes. Ahí, entonces ahí estamos. Entonces vamos a determinar el valor de verdad. 6 no es un número par. Eso es falso porque 6 sí es número par. 4 no es un número compuesto. Eso es falso porque 4 sí es un número compuesto. Entonces, como los valores de verdad son iguales, entonces eso es verdadero. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer ahí. ¿Estamos claros o hay alguna duda? Pues todo claro, profe. Muy bien. Entonces, estamos ahí, pues entonces así vamos a estar
finalizando el día de hoy. Recuerden estar ahí atentos al grupo porque se les van a enviar las hojas. Ahí les van a llegar las 4 hojas. Muy bien. Adiós, profe. Mi profe.